El siglo XIV amaneció bajo un cielo de incertidumbre. Europa, un tapiz de fe y feudo, no sospechaba que el viento traía consigo el aliento de la extinción. Lo que comenzó como un murmullo en las rutas de la seda, pronto se convertiría en un grito ensordecedor que silenciaría ciudades enteras. El mundo conocido estaba a punto de desvanecerse en la penumbra. Florencia y París brillaban como joyas de la cristiandad. Sus mercados rebosaban de especias, sedas y el bullicio de una población en crecimiento. La arquitectura gótica desafiaba al cielo, y el arte comenzaba a florecer en cada rincón. Era una era de expansión, donde el hombre creía haber dominado su destino bajo la mirada de Dios. El pulso de esta sociedad latía en sus puertos y rutas comerciales. Los barcos genoveses y venecianos conectaban continentes, transportando no solo mercancías, sino ideas y ambiciones. La economía feudal se transformaba y el dinero comenzaba a fluir con la misma fuerza que las mareas, pero en las bodegas oscuras, un pasajero invisible aguardaba su momento. La iglesia era el sol alrededor del cual giraba la existencia. Reyes y campesinos por igual buscaban la salvación en los sacramentos. El poder político y espiritual estaban intrínsecamente unidos, prometiendo protección divina contra los males del mundo. Nadie imaginaba que ni las coronas de oro, ni las oraciones más fervientes servirían de escudo contra lo que vendría. Más allá de los palacios, la vida era una lucha constante. Las ciudades, hacinadas y estrechas, carecían de higiene. El agua y los desechos compartían el mismo espacio que los pies descalzos de los niños. En esta intimidad forzada, la humanidad convivía con los animales, creando el caldo de cultivo perfecto para una tragedia de proporciones bíblicas. En 1347, llegaron las noticias desde el este. Los barcos que atracaban en Sicilia no traían sedas, sino cadáveres y hombres agonizantes. Extrañas manchas negras cubrían sus cuerpos. El gran mortuorio había llegado. Los médicos, desconcertados, hablaban de vapores corruptos y conjunciones astrales, mientras el miedo comenzaba a cerrar las puertas de las casas. La peste negra no distinguió entre santos y pecadores. En cuestión de meses, el continente se convirtió en un inmenso cementerio. El aire se llenó con el hedor de la muerte y el sonido de las campanas doblando sin descanso, hasta que no quedó nadie para tocarlas. La estructura misma de la civilización comenzó a desmoronarse bajo el peso de lo inexplicable. Campos de trigo quedaron sin cosechar y rebaños vagaban sin pastor. La muerte se llevó a 1/3 de la población europea. El dolor transformó el tejido social. Familias enteras desaparecieron en fosas comunes, y el oro perdió su valor ante un pedazo de pan o una última confesión que nunca llegaría. El mundo se detuvo en un silencio sepulcral. Los supervivientes despertaron en un mundo transformado. La fe fue cuestionada y el arte se volvió obsesivo con la brevedad de la vida, dando origen a la danza de la muerte. Pero en este trauma colectivo nació una nueva conciencia. Si la vida era tan frágil, cada momento debía ser valorado. La semilla del pensamiento moderno comenzaba a germinar en la tierra abonada por la tragedia. La escasez de mano de obra otorgó un poder inesperado a los que quedaron. Los salarios subieron, el feudalismo se agrietó y la innovación se volvió una necesidad. Se diseñaron mejores sistemas de higiene y se cuestionaron antiguos dogmas médicos. De la devastación más absoluta, la humanidad extrajo la fuerza para reconstruir no solo sus muros, sino sus mentes. Hoy, caminamos sobre los mismos adoquines donde una vez reinó la peste. Las iglesias que visitamos y las plazas que recorremos guardan el eco de aquellos que lucharon por respirar un día más. La peste negra no es solo un párrafo en los libros de historia. Es el recordatorio de nuestra vulnerabilidad y, sobre todo, de nuestra inquebrantable voluntad de sobrevivir. La historia es un ciclo de sombras y luces. Somos el resultado de cada crisis superada y de cada lágrima derramada en los siglos oscuros. Al final, no son las plagas las que definen al hombre,
sino su capacidad de levantarse entre las ruinas y volver a mirar al sol. Porque mientras haya memoria, ninguna vida se habrá perdido en vano en el río del tiempo. En medio del caos, la razón comenzó a reclamar su lugar. Los boticarios y estudiosos, antes limitados por la superstición, empezaron a observar los patrones de la enfermedad con una mirada nueva. Surgieron los primeros intentos de cuarentena en ciudades como Venecia y Ragusa, marcando el nacimiento de la salud pública moderna. Fue un despertar doloroso, donde la observación empírica empezó a desafiar a los textos antiguos. Mientras el pueblo sucumbía en las calles, la nobleza buscaba refugio en villas aisladas, intentando ignorar el lamento de las ciudades. Relatos como el de Decamerón de Boccaccio narran este retiro, donde el arte y la literatura servían como escudo psicológico contra el horror exterior. Sin embargo, los muros de piedra y los jardines de rosas no siempre fueron suficientes para detener a la muerte, que no conocía de linajes ni de títulos. La desesperación colectiva parió movimientos de una fe extrema y violenta. Los flagelantes recorrían Europa en procesiones sangrientas, castigando sus cuerpos con látigos de hierro en un intento desesperado por aplacar la ira de Dios. Sus cantos fúnebres resonaban en las aldeas desiertas, sembrando un terror místico que a menudo desembocaba en la búsqueda de culpables, desatando la persecución de minorías en un ciclo de odio y purificación. La peste cambió incluso la forma en que los hombres se despedían de sus seres queridos. Los ritos funerarios, antes sagrados y comunitarios, se volvieron apresurados y solitarios. El miedo al contagio rompió los lazos más profundos, obligando a los vivos a abandonar a los muertos en el umbral de sus casas. Fue esta pérdida de la dignidad final lo que dejó la cicatriz más profunda en el alma de la Edad Media. Una herida que tardaría generaciones en cerrar. Narration, Spanish. Con la muerte acechando en cada esquina, los pilares del comercio se fracturaron. Las ferias de Champaña enmudecieron y los bancos de Siena colapsaron bajo el peso de deudas que ya nadie podía cobrar. La escasez de mano de obra transformó el campo. El siervo, antes atado a la tierra por ley, descubrió que su trabajo ahora valía oro. La jerarquía feudal, que parecía eterna, comenzó a desmoronarse mientras el sistema económico buscaba un nuevo equilibrio entre las ruinas. La tragedia obligó a la humanidad a mirar más allá de los textos sagrados. Las universidades, diezmadas por la peste, tuvieron que reinventarse. Surgió un nuevo interés por la anatomía y la botánica, buscando en la naturaleza las respuestas que el cielo parecía callar. La imprenta, aún por nacer, encontraría su precursor en la necesidad de difundir manuales de salud y consuelo. La curiosidad humana, lejos de morir, se convirtió en la herramienta de supervivencia más poderosa. En las catedrales, los maestros constructores volvieron a golpear la piedra. Los vitrales se llenaron de colores más vivos, como si el hombre quisiera compensar con luz los años de oscuridad. El arte ya no solo honraba a Dios, sino que empezaba a celebrar la experiencia humana, con sus miedos y sus triunfos. Esta transformación cultural fue el primer suspiro del Renacimiento, una prueba de que la belleza siempre encuentra la forma de florecer, incluso en el suelo más amargo. Al final, la peste negra no fue el fin del mundo, sino el fin de un mundo. De las cenizas del siglo XIV surgió una humanidad más consciente, más pragmática y, a pesar de todo, más fuerte. La gran segadora se llevó millones de vidas, pero no pudo enterrar el espíritu de superación que define nuestra especie. Somos los hijos de los supervivientes, los guardianes de una memoria que nos enseña que, tras la noche más larga, el sol siempre vuelve a reclamar el horizonte.